La sensación es querer huir, pero no saber dónde, que es cuando vivimos este síndrome de ansiedad o pánico. Bueno, muchas personas, obviamente que conscientemente no saben a qué corresponden estos síntomas de alerta. Y yo les digo que estos síntomas de alerta corresponden a conflictos biológicos que se relacionan con el hecho de sentirse separado. Dentro de este síndrome de ansiedad tenemos varios componentes. El conflicto de separación, que es cuando uno se siente separado de uno mismo. El conflicto en el desplazamiento, ahí hablamos de una desvalorización, que es cuando quisiéramos salir corriendo, quisiéramos ir a tal cual lugar, pero no sabemos cómo hacerlo porque estamos como paralizados, estamos frustrados, queremos quedarnos en el lugar donde estamos. Frecuentemente esos lugares se relacionan simbólicamente con el vientre materno. Por eso muchas personas, cuando tienen síndrome de ansiedad o pánico, en las primeras instancias de esa experiencia, suelen no salir de sus hogares, quieren quedarse en la casa, simbólicamente con la madre. ¿Por qué? Porque hay una conexión simbólica a través del cordón umbilical que hace que, de alguna manera, estemos atados, ¿cierto?, en forma inconsciente a nuestra madre. Por eso, el conflicto del síndrome de ansiedad o pánico se relaciona directamente y en términos básicos con la madre. Esa es, digamos, la base fundamental por lo cual aparecen estos estados de alerta. Es decir, si no hemos solucionado el hecho de cortar ese cordón umbilical con la madre, podremos tener 20, 25 años, 30, 40, 50, 60, y eso no implica que hayamos resuelto ese conflicto. Diría que la mayoría de las personas, en un gran porcentaje, no han resuelto el conflicto del cordón umbilical. Es, digamos, la conexión más segura de protección que tenemos los seres humanos. Es decir, es la referencia principal. Es, digamos, la primera experiencia del contacto con la madre. Entonces, ahí radica principalmente el origen de estos síntomas de alerta, ansiedad o pánico. Después le podemos agregar y vamos a encontrar algunas combinaciones, como el conflicto en el desplazamiento, que se agrega al conflicto de la madre, el conflicto de separación de uno mismo. Ahí es cuando se presenta el dilema de la identidad, cuando no sabemos quiénes somos. En ese momento de alerta de la biología, nos despersonalizamos, perdemos la identidad, la falsa personalidad, que es lo que va proponiendo de alguna manera este estado de alerta. Si hablamos en términos biológicos, este estado de alerta de la biología es algo natural. Ese estado de alerta está intrínseco en la madre naturaleza, en los animales, las plantas y los seres humanos. Todos tenemos grabados en nuestro código genético, y eso es algo innato, el hecho de huir, atacar, inmovilizarse o someterse. Si hablamos del síndrome de ansiedad o pánico, vamos a ver que dentro de estos 4 comportamientos vemos que la huida es, digamos, lo que se relaciona directamente con el estado de alerta. Queremos huir, pero no sabemos cómo y dónde. Necesitamos el contacto, es el conflicto biológico, la necesidad de cubrir es el contacto para sentirnos protegidos y seguros. Por eso es que digamos, la primera sensación es volver a casa. Muchas personas suelen salir al exterior y suelen experimentar ciertas agorafobias que de alguna manera estas agorafobias se relacionan obviamente con el conflicto original, que es el síndrome de ansiedad. Se va derivando en diferentes comportamientos de estrés. Una de ellas es la agorafobia, que son las personas que no pueden estar en espacios abiertos. Y hay personas que no pueden estar en espacios cerrados. De hecho, hay personas que tienen ciertas fobias cuando se encuentran, por ejemplo, en un ascensor. Muchas personas vienen a descodificar
estas fobias que son inconscientes y que se corresponden también a conflictos en relación con la madre, conflictos que se relacionan directamente con el vientre materno. Muchas personas, muchos seres humanos, han pasado por estas etapas de encierro, ¿no es cierto? Sobre todo en la primera etapa, donde, donde, eh, donde nuestra madre puede vivir algún tipo de estrés emocional durante el parto o el embarazo, y es por eso que ese tipo de estrés psicológico se transforma en biológico, es decir, pasa a la biología, a la sucursal muchas veces, y cargamos muchas veces con esos programas. Y es por eso que tenemos programas inconscientes, claro que sí, programas que no nos pertenecen. Esos programas son inconscientes y se pueden descodificar. Cuando el cuerpo genera más adrenalina y cortisol de lo normal, es porque la biología nos está preparando precisamente para huir. Es decir, si observan cuáles son los síntomas que aparecen en el momento del pánico o ansiedad o explosión de adrenalina, vamos a ver que la naturaleza busca una forma de que nosotros podamos sobrevivir. Una de ellas es, por ejemplo, la hiperhidrosis. Las manos transpiran. El cuerpo puede transpirar en ese estado de alerta. En ese estado de alerta de huida. Es decir, la biología nos prepara para huir. Ahora, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Huimos o no? Muchas personas no lo hacen. Algunas pueden salir corriendo. Eso bajaría el estrés. De hecho, lo que nos propone la biología es que salgamos corriendo cuando sentimos ese estado de alerta. De hecho, vienen para eso, ¿no? Para huir. Como no sabemos a dónde y por qué hay que huir, pero la biología nos prepara porque hay que tener en cuenta que nuestro inconsciente biológico no tiene en cuenta para nada lo intelectual, el análisis, la psicología. Lo que sí tiene en cuenta son las sensaciones, las vivencias. Muchas veces no hay un motivo para huir, pero sí que en algunas personas aparece de un momento a otro, ¿cierto?, estos síntomas. Muchos se preguntan, ¿pero por qué si yo estaba muy bien? Eso es muy significativo porque, fíjense, que estos síntomas de ansiedad o pánico suelen aparecer en momentos en que casualmente hemos resuelto muchos de nuestros conflictos de supervivencia. Eso ocurre porque cuando vamos resolviendo algunos de nuestros conflictos en la vida, nos vamos relajando, vamos viendo que aparecen nuevos conflictos para resolver, y casualmente cuando muchas personas se encuentran muy bien, paradójicamente, suelen experimentar este tipo de síntomas. Si ustedes le preguntan a una persona cuándo apareció por primera vez en la vida este síntoma de alerta, van a ver que siempre son en momentos positivos. Y esto sucede porque cada persona tiene una finalidad en la vida que puede prevalecer sobre otras personas, en el sentido de que no porque sea más importante una finalidad que otra, sino porque para nuestro subconsciente ha llegado el momento de poner toda esa energía en algo mucho más importante. Y cuando ocurre eso, la persona muchas veces puede darse cuenta, puede percibir ese mensaje y se pone en acción. Entonces, toda esa adrenalina y cortisol tendría un sentido si la persona se pone en acción inmediatamente para cumplir sus sueños, su finalidad. La pregunta clave cuando aparecen estos síntomas es: ¿qué voy a hacer con toda esta adrenalina, con todo este cortisol? ¿Qué voy a hacer con este estado de alerta? ¿Qué es lo que me propone la biología? ¿Qué haría yo con este estado de alerta? Bueno, una de las cosas que propone nuestro subconsciente es que precisamente concretemos nuestra finalidad y nuestros sueños. Muchas veces, cuando se frustran estos sueños, aparece un llamado a la conciencia. De hecho, vamos a ver que este tipo de síntomas de síndrome de ansiedad y pánico
corresponden a ciertos estados de la conciencia. Si bien es un hecho inconsciente, porque surge del inconsciente, la persona que está en este estado atraviesa una cierta alteración de la conciencia. Quiere decir que hablamos de que el síndrome de ansiedad y pánico es un hecho consciente, porque la persona está totalmente consciente de la sensación y de lo que le pasa. De lo que no es consciente la persona es para qué, cuál es la función, ¿no es cierto? ¿Para qué vienen estos síntomas? Entonces, comprenderlo desde la biología es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque desde nuestra ciencia vemos que son constelaciones esquizofásicas o esquizofrénicas, son constelaciones cerebrales. Cuando digo constelaciones cerebrales, no digo constelaciones familiares, digo constelaciones cerebrales, que significa que hay varios focos en el cerebro que están produciendo, ¿no es cierto?, este estado de alerta. Si lo vemos desde la biología, yo sé que a lo mejor muchos por ahí no pueden entender en términos científicos qué son las constelaciones esquizofrénicas, pero lo que sí puedo decirles es que son ciertos estados de alerta que corresponden a conflictos biológicos relacionados con un miedo frontal frente a un peligro y un miedo por detrás. El miedo frontal frente al peligro es cuando estamos con una situación inesperada que nos agarra a contrapié, que tenemos enfrente. Por ejemplo, puede ser un león. Imagínense ustedes que se encuentran con un león. Ahí vamos a hacer un estrés de miedo frontal. Y atrás tenemos un cocodrilo. ¿Sí? De pronto, por las condiciones geográficas, no puedo salir huyendo, no puedo salir escapando. ¿Sí? Si voy para un costado, está el río. Y si voy para el otro costado, hay rocas, hay montaña. Solo puedo ir hacia adelante o hacia atrás. Pero resulta que adelante tengo un león y atrás tengo un cocodrilo. Imagínense ustedes entonces un antílope que de pronto va caminando y se encuentra con un león. ¿Qué hace? Se paraliza. O sea, esa inmovilización es una solución biológica, claro que sí, le salva la vida. Porque el león obviamente no va a correr al antílope si el antílope se ha quedado quieto y no se mueve. El león necesita que la presa se mueva. Ahora, ¿qué pasa? Si no podemos movernos ni para atrás ni para adelante. Ahí es donde se produce el conflicto biológico. Miedo frontal frente a un peligro y miedo por detrás o miedo en la nuca. Aquí se genera la constelación cerebral, la constelación esquizofrénica. Por eso decimos que los conflictos de síndrome de ansiedad y pánico corresponden a conflictos biológicos. No son fallas psicológicas, sino que algo está sucediendo a nivel biológico.